Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de cirugía bariátrica. ¿Quiénes son candidatos a este procedimiento? ¿En qué consiste básicamente una cirugía bariátrica? Y los cuidados que tiene que tener posterior a la operación la persona que se someta a ella. Está con nosotros la cirujana Marlene Vega para explicarnos todos estos detalles. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Empecemos justamente por eso. ¿En qué consiste este tipo de cirugía? La cirugía bariátrica es un procedimiento que se realiza en el tracto gastrointestinal. Algunas utilizan el estómago y el intestino, algunas solo el intestino, o algunas el estómago, disminuyéndolo de tamaño, de tal forma que el alimento sea disminuido en la cantidad que se ingiere y además activa o desactiva algunas otras hormonas, que es parte del funcionamiento de la cirugía bariátrica, y todo esto es con el fin de ayudarle a la persona a disminuir de peso. ¿Con qué fin también? Con disminuir la probabilidad de la presentación de las 300 enfermedades asociadas a la obesidad. Claro, son muchísimas. Bueno, vamos a colocarles una pantallita con algunos de los casos en los que está indicada la cirugía bariátrica, y ahí la tenemos. En pacientes diabéticos tipo 2, en personas de 18 a 65 años, y también tengo aquí básicamente esos dos detalles, doctora. Solamente estos dos grupos, digamos, son los candidatos prioritarios a una operación de este tipo. Los candidatos a cirugía bariátrica, obviamente, principalmente tienen que ser personas obesas, con un índice de masa corporal de 35 a 40, con alguna comorbilidad. ¿Qué son comorbilidades? Por ejemplo, esto que veíamos, la diabetes, o alguna de las otras enfermedades asociadas a la obesidad, como pueden ser la hipertensión, reflujo. Muchísimas son las enfermedades o las comorbilidades asociadas a esta. Mayor de 40 de índice de masa corporal, sin ninguna comorbilidad, aunque muy probablemente ya una persona con un índice de masa corporal de 40 ya tenga alguna comorbilidad asociada. Doctora, oímos mencionar regularmente manga gástrica y bypass. Quiero saber si es lo mismo. No, precisamente lo que estábamos mencionando ahorita, la cirugía bariátrica son muchísimos tipos de cirugías. La cirugía bariátrica no solo se refiere a un procedimiento, se refieren a toda la gama de procedimientos que consisten en hacer que el paciente o ayudar al paciente a disminuir de peso. Entonces, la manga gástrica es el procedimiento que consiste en disminuir el tamaño del estómago y dejarlo en forma de manga, precisamente. Y el bypass gástrico es el que consiste, además de disminuir el tamaño del estómago, hacemos un cambio en el intestino de tal forma que el alimento y los líquidos que se producen tanto en el estómago como en la vía biliar y como en el páncreas cambien de vía, es una forma como de cambiarles el tránsito normal, y de esta forma pueden mejorar todo lo que son las hormonas, la sensibilidad a la insulina, la función del páncreas. Todo esto puede ayudarnos a que esto funcione mejor. Doctora, ¿y de qué depende que se elija una opción u otra? Muy bien, lo que es la cirugía bariátrica depende mucho de las comorbilidades asociadas. Entonces, por ejemplo, lo que es el bypass se indica principalmente para personas que tienen diabetes. Lo que es la manga gástrica en general puede utilizarse para cualquier persona que tenga obesidad. Sobre todo es más bien si la comorbilidad asociada, por ejemplo, es la diabetes, o si tienen una hernia hiatal con una enfermedad por reflujo gastroesofágica bastante importante. Ahora, me parece entender que antes de que la persona se practique la operación es necesario una reducción de peso. ¿Eso es cierto? Es importante, sobre todo, que la persona que se somete a una cirugía bariátrica
tenga la convicción de que verdaderamente quiere someterse a un cambio en el estilo de vida. Porque recordemos que la obesidad es multifactorial, la enfermedad como tal, y uno de los factores es un estilo de vida que no ha sido saludable por muchísimo tiempo. Entonces, lo más importante de todo es que esa persona tenga la convicción absoluta de que quiere hacer un cambio completo en el estilo de vida. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Empezando a bajar de peso. Entonces, es importante que bajen cierta cantidad de peso, porque además de todo, la disminución de ese peso en un tiempo antes del procedimiento quirúrgico disminuye el tamaño del hígado y nos ayuda a nosotros en el procedimiento quirúrgico y disminuye la probabilidad de tener complicaciones. Aparte de esta convicción que usted menciona y de esa pérdida de peso que se espera del paciente, ¿existen algunas otras condiciones que sean necesarias para una persona que vaya a ser sometida a una operación de este tipo? Lo más importante es la convicción absoluta, y lo otro es descartar algunas otras enfermedades que producen obesidad como tal. Entonces, por ejemplo, hay aumento en ciertas hormonas como el cortisol que pueden producir estas enfermedades, aunque son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes. Lo otro muy importante es que la persona no fume, no sea tabaquista, porque esto favorece la presencia de otras enfermedades posteriormente y la cicatrización disminuye muchísimo en las personas que son tabaquistas. Eso fundamentalmente. Hay otros problemas psiquiátricos que deben descartarse y que esto es fundamental también, que el paciente sea valorado por un psiquiatra, porque hay situaciones que hacen que el paciente se descompense y puedan estarlo haciendo que consuma más alimentos como una forma de desahogo de alguna situación X. Claro, le entiendo. Hay un componente emocional importante en todo esto de la obesidad también, que es importante tomar en consideración. Básicamente, así en palabras sencillas se lo digo y usted me corrige, ¿verdad? Con toda la propiedad del mundo si estoy equivocado. Básicamente la operación consiste en reducir el tamaño del estómago. Esa es parte del procedimiento, pero en realidad no es solo la parte mecánica o esta parte de reducir el tamaño del estómago, de quitarle un 80% al estómago, sino que al hacer este corte en el estómago y esta desviación de los alimentos, funcionan una serie de hormonas, que estas hormonas son las que nos van a ayudar incluso a que se le quite el apetito a la persona durante X cantidad de tiempo, que más o menos es 1 año y medio, 2 años, cuando estas hormonas están funcionando más. Y en las personas diabéticas, este desvío de los alimentos lo que hace es favorecer el funcionamiento también de otras hormonas, y que estas hormonas también nos ayudan a disminuir lo que es el peso. Así también empiezan a funcionar otra serie de factores como son la parte de los microorganismos que están en el intestino, la microbiota, que se ha visto que cambia, y que esta microbiota también ayuda a la disminución del peso. Doctora, ¿cuánto tiempo después de una persona ser sometida a una operación de este tipo comienza a ver resultados? Es decir, esa sensación de que no necesito comer tanto, ¿cuánto tiempo después se produce? ¿Cuándo comienzan a trabajar esas hormonas que usted nos acaba de mencionar? Inmediatamente. Inmediatamente. En realidad, al día siguiente prácticamente ya el paciente disminuye el apetito. Incluso algunos pacientes casi que nosotros tenemos que decirles que pongan el reloj para que recuerden que tienen que consumir alimentos, que tienen que comer. ¿Es riesgosa esta operación para los pacientes? Todo procedimiento quirúrgico, yo siempre les digo a los pacientes, usted se va a poner una inyección y tiene un riesgo, usted se toma un medicamento, tiene un riesgo, la cirugía tiene su riesgo. La cirugía tiene un riesgo de aproximadamente 1.1% de alguna complicación. ¿Qué podría pasar, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser esas complicaciones? Por ejemplo, las complicaciones pulmonares. Recordemos que las personas que son obesas tienen una capacidad pulmonar disminuida, y esta función pulmonar puede verse aún más afectada después de un procedimiento quirúrgico.
Precisamente esto puede afectarnos y puede dar problemas como una bronconeumonía, una infección, las trombosis venosas profundas que pueden dar tromboembolismos pulmonares. Sin embargo, todas estas comorbilidades o todas estas enfermedades o complicaciones que pueden presentarse después de esta cirugía, nosotros tratamos de dar medicamentos, ponemos unas medias especiales y otras muchas cosas que nosotros hacemos para tratar de disminuir todas estas enfermedades o complicaciones que pueden darse después de la cirugía. Además, recordemos que el procedimiento nosotros lo hacemos por vía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva, lo cual en actualidad ha disminuido muchísimo todas las complicaciones asociadas a la cirugía bariátrica. ¿Cuánto en promedio dura una operación? Depende del procedimiento, pero estamos hablando de 1 hora, hora y media a 2 horas, 2 horas y media, dependiendo si se hace una manga gástrica, dependiendo si tenemos que hacer algún cambio con el intestino. Incluso en algunos procedimientos quirúrgicos tenemos que hacer también la reparación transoperatoria de una hernia hiatal cuando es concomitante a la obesidad, ¿verdad?, al padecimiento. Doctora, ¿se sabe de casos de gente que se ha practicado una operación de este tipo y al tiempo vuelve a subir de peso e incluso sube más del peso que tenía cuando se hizo la operación? ¿Esto a qué se debe? Claro, yo de hecho siempre lo que les digo, la cirugía bariátrica es una herramienta que usted puede utilizar de la forma en que usted desee utilizarla. La cirugía no falla en realidad. El que falla es la convicción del paciente y el paciente como tal. Entonces, si un paciente, por eso es tan importante lo que mencionamos hace un rato, si el paciente está convencido de que quiere hacer un cambio en el estilo de vida, excelente. Este es el primer paso para poder nosotros ayudar y hacer un procedimiento bariátrico y darle esa herramienta que le va a ayudar a bajar el peso que necesita bajar para disminuir todas estas comorbilidades. Entonces, resumiendo, ¿puede fallar? En realidad el procedimiento no falla. El que falla es el paciente como tal, que no está completamente convencido de hacer este cambio de estilo de vida. Ahora, es una operación que realiza la caja, ¿verdad? Es un procedimiento que realiza la caja. Digo, también se hace en la parte privada, porque hay mucha gente que está preguntando que si la caja realiza este tipo de operaciones. Sí. Yo sé que sí, ¿verdad? Sí lo realiza. Sí. Le pregunta a Lizeth Vargas, que ella es diabética tipo 2, que tiene 58 años, pero tiene un peso normal. Y pone así, peso normal. ¿Puedo hacerme el bypass? Bueno, pues aquí está tocando un punto sumamente importante y que está muy en boga en la actualidad, que es la cirugía para la diabetes. La cirugía para la diabetes, entramos ya, son indicaciones, ya lo que es el síndrome metabólico como tal. Entonces, la diabetes es una de las indicaciones, pero siempre asociado a cierto grado de obesidad. Cuando hacemos una cirugía metabólica, que ya cambia un poquitito el concepto en este sentido, disminuimos la cantidad de peso en exceso que tiene que tener el paciente. Ya disminuimos el índice de masa corporal, ya no sería un índice de masa corporal de mayor de 35, sino que ya hablamos de índices de masa corporal de 32. Entonces, recordemos algo importantísimo, lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso entre la talla al cuadrado. Entonces, en realidad es una relación entre peso-talla que nosotros tenemos. Entonces, esta relación disminuye cuando estamos hablando de cirugía metabólica. Doctora, hay mucha gente como Fernanda Hernández que nos está mencionando un término que yo desconozco y le pregunto, ¿qué es una bagua? ¿Sabe usted? Hay otros procedimientos, como le estaba mencionando. Hay muchísimos procedimientos de cirugía bariátrica y hay algunos que se ponen en boga o digamos de moda en ciertos momentos. Y este procedimiento lo que hace es un cambio en el intestino precisamente. No es igual al bypass,
pero tiene cierto parecido en la parte de poner a funcionar el intestino en este trabajo de disminuir de peso y sobre todo de hacer el cambio en esta parte hormonal. Una persona que haya sido sometida a una operación de este tipo, ¿tiene que hacer cambios en su alimentación posterior a la cirugía o puede comer normalmente? Después de la cirugía yo les hablo que es como un reset. Entonces, como bajar el switch y volverlo a subir. Vamos a empezar de nuevo. Entonces empezamos con dieta líquida, unos días, y poquito a poco vamos aumentando como un bebé, como enseñarlo a comer. Okay. Entonces, así es como nosotros vamos enseñándolo a adoptar unas nuevas costumbres alimentarias. Entonces, sí hay un cambio completamente. Sin embargo, la idea es llevar al paciente a tener un estilo de vida completamente normal a cualquier persona. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que va a llegar un momento en que va a comer exactamente como cualquier otra persona y va a poder comer cualquier alimento que desee. Solo que en cantidades pequeñitas. Solo que en las cantidades adecuadas. Necesarias. Para su actividad física, para su talla, para su edad, y que por eso es fundamental también la función del nutricionista. Es importantísimo eso. Para cerrar, doctora Vega, una persona que haya sido sometida a una manga gástrica, ¿puede volverse a hacer el procedimiento si no le funcionó al principio, la primera vez? Claro. De hecho, estos procedimientos, cuando ya se han hecho una cirugía, se llaman procedimientos revisionales. Entonces, estos procedimientos revisionales se ha dado mucho, lo que les estaba contando ahorita, que hay muchos procedimientos que han salido y han sido casi que una moda. No sé si recuerda lo que es la famosa banda gástrica. Sí, claro. Que era un anillo que se ponía alrededor del estómago. Bueno, que se pone, todavía se practica en algunos casos. Pero casi que esto fue una moda. Todos querían la banda gástrica. Esta banda gástrica se ha visto que tiene un 50% de reintervenciones. ¿Por qué? Porque resulta que la banda gástrica en algunas ocasiones se erosionaba, o sea, se metía dentro del estómago, migraba, o sea, que se iba para algún lado, para arriba, para abajo, se desacomodaba, por así decirlo. O en algunos casos la pérdida de peso no era lo que deseábamos. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque no hacíamos el corte, sobre todo de esta parte hormonal, el corte del estómago o del intestino. Entonces, funcionaba como algo meramente restrictivo, o sea, disminuir el tamaño del paso del alimento. Entonces, este tipo de cirugía tuvo gran cantidad de reintervenciones, o todavía estamos haciendo reintervenciones de este procedimiento quirúrgico. La manga gástrica, claro que sí, nosotros podemos hacer lo que llamamos remanguear la manga, hacerla más pequeña, o hacer la conversión o la revisión y pasarlo de una manga gástrica a un bypass gástrico. Entonces, todo esto sí definitivamente puede tener opciones revisionales, se llama. Muy bien, bueno, si a usted le interesó el tema y quiere obtener más información, le voy a dar el contacto de la doctora Marlene Vega, que es cirujana, es el 2100-3312. Allí está apareciendo también otro número que es el 2208-1575. ¿Es ese? Ese es el... Es ese, ok. 2208-1575, entonces olvídense del 2100-3312 y marquen ese que está apareciendo en pantalla. 2208-1575. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Que tenga un lindo fin de semana.